¿Alguna vez sentiste que toda tu vida se desmoronaba y nadie a tu alrededor parecía notarlo? ¿Alguna vez diste todo por alguien, solo para que, al final, ese alguien te borrara como si nunca hubieras existido? Me llamo Marta, y esta es la historia de cómo mi nuera narcisista me arrancó a mi propio hijo de las manos. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que él no hizo nada. Todo comenzó una mañana cualquiera. Me desperté temprano, como siempre. El cafecito ya estaba en la estufa, y los pajaritos chillaban allá afuera, como si el mundo fuera normal. Yo, sin saber nada, me senté en mi sillón, con mis pantuflas viejas y el radio prendido bajito. Y entonces, Lupita, mi vecina del cuarto piso, tocó la puerta. Marta, ¿ya viste esto?, me dijo con los ojos abiertos como platos. Traía su celular en la mano. Me enseñó una publicación de Instagram. Una foto. Una de esas fotos que te congelan el alma. Ahí estaba mi hijo, mi único hijo, Andrés, vestido de traje claro, sonriente, con la mirada baja. Y a su lado, ella. Clara. La misma muchacha que jamás me cayó bien, pero por la que me mordí la lengua tantas veces por amor a mi hijo. Estaban en un jardín hermoso, rodeados de flores blancas, con luces colgantes y risas de fondo. Se estaban casando. Y yo, no sabía nada. Sentí que el corazón se me salía del pecho. El café se me cayó de las manos. Literal. El vaso se hizo pedazos en el piso. No entendía. ¿Era una broma? ¿Una sesión de fotos? ¿Un montaje? Pero no. Era real. Era su boda. Y yo no estaba invitada. No me avisaron. No me llamaron. No me mandaron ni un mensaje. Nada. Como si no fuera nadie. Como si no hubiera sido yo la que le limpiaba las rodillas raspadas, la que le hacía sus trajes para los festivales, la que le preparaba su arroz con plátano porque era su favorito desde niño. Como si yo no fuera su madre. Las manos me temblaban. Me senté sin fuerza. Y en ese momento, lo supe. Clara lo había logrado. Me había borrado. Pero antes de contarte lo que hice, y por qué lo hice, necesito que entiendas cómo llegamos hasta aquí. Porque esto no pasó de la noche a la mañana. Andrés era todo para mí. Lo crié sola, sin ayuda de nadie. Su papá nos dejó cuando él tenía apenas 3 meses. Trabajé limpiando casas, cocinando para eventos, vendiendo tamales afuera de escuelas. Todo para que él nunca sintiera hambre, para que pudiera estudiar, para que tuviera lo que yo nunca tuve. Nunca me quejé. Al contrario, verlo crecer era mi premio. Era un niño bueno, callado, noble. De esos que te abrazan sin razón. Que te dicen gracias, ma, aunque no tengas más que un bolillo con frijoles para la cena. Y cuando entró a la universidad, sentí que todo valía la pena. Aunque no podía pagar la carrera completa, encontré la manera. Vendí mi anillo de compromiso, empeñé el refri, hice rifas, y él lo sabía. Él sabía todo lo que hice. Por eso, cuando conoció a Clara, yo traté de confiar. Era su primera novia seria. Al principio parecía amable, educada, siempre con una sonrisa. Pero sus ojos decían otra cosa. Desde el primer día que vino a la casa, miró todo como si fuera poco. Como si nuestras cosas no estuvieran a su altura. Y aunque sonreía, se notaba que nada le gustaba. Ni la comida, ni el barrio, ni mis historias. Una vez, mientras yo servía los platos, la escuché decirle a Andrés en voz baja: ¿por qué tu mamá siempre huele a ajo? No dije nada. Me tragué mi orgullo. Porque pensé, es joven. Ya se acostumbrará. Pero no. Fue empeorando. De pronto, Andrés empezó a visitarme menos. Ya no me llamaba como antes. Me decía que estaba ocupado, que tenía mucho trabajo, que Clara no se sentía bien, que luego venían. Un día, sin avisar, se mudaron a otro lado de la ciudad. Cuando le pregunté por qué tan lejos, solo dijo: es que Clara necesita más espacio. Y allá está más tranquilo. ¿Más tranquilo de qué? ¿De mí? Ahí empecé a sospechar. Pero me negaba a creerlo. Porque una madre siempre quiere pensar lo mejor de su hijo, aun cuando el hijo empieza a olvidarla. Pero nada me preparó para esa foto. Para ese día. Para ese golpe. Porque no es lo mismo sentirse desplazada que darte cuenta de que te excluyeron por completo. No fui parte del vestido, ni de las flores, ni de la lista de invitados. No supe nada del banquete, ni del brindis, ni del primer baile. Y lo peor es que él lo permitió. Mi hijo. El mismo que un día me prometió que yo siempre estaría a su lado. El mismo que me decía cuando me case,
Tú estarás en primera fila, ma. Ese hijo. Hoy me había dejado fuera de su vida. Pero si Clara pensaba que yo me iba a quedar callada. Si creía que yo iba a aceptar este desprecio sin mover un dedo. Entonces no conocía a la mujer que me convertí después de sobrevivir a la vida sola. No sabía de qué soy capaz cuando me empujan al abismo. Porque ese día, mientras lloraba en silencio frente a la pantalla de mi celular, algo dentro de mí cambió. Y fue entonces que supe que esto no se iba a quedar así. No, señora. Hola. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete ahora al canal Historia Inquebrantable, dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo hace que estas historias sigan vivas. Después de ese día en que vi la boda de mi hijo por una pantalla, comencé a recordar todo. No solo el dolor que sentí, sino cómo empezó a construirse ese muro entre él y yo. Porque, como dicen por ahí, nadie destruye una familia de un día para otro, lo hace en silencio, con una sonrisa en la cara. Y Clara, lo hizo con maestría. Andrés conoció a Clara en una fiesta universitaria, según me contó. Ella estudiaba diseño de modas, y él ya iba por el último semestre de arquitectura. Me habló de ella emocionado, como quien descubre el amor de su vida. Me mostró una foto. Morena clara, delgadita, con unos labios pintados de rojo intenso y esa mirada que no te suelta. Ma, es diferente. Es súper inteligente, tiene ideas bien modernas, quiere abrir su propia marca. Y es muy linda conmigo. Te va a caer bien. Yo no le quise romper la ilusión. Aunque algo en esa mirada me incomodó desde el primer segundo. La primera vez que vino a casa, trajo un vino caro. Para celebrar. Dijo. Yo hice pozole, porque sabía que era el platillo favorito de Andrés. Ella apenas probó una cucharada. Sonrió, claro, y dijo que estaba interesante. Pero se notaba que no le gustó. Ni la comida, ni el mantel de plástico, ni la sala pequeña. ¡Qué acogedor todo!, dijo mientras veía los adornos con ojos de crítica envuelta en cortesía. No hacía falta que dijera más. Yo conocía esa mirada. La mirada que algunas mujeres usan para escanearte, para medirte, para catalogarte como de su nivel o no. Esa noche, después de que se fueron, Andrés me abrazó y me dijo, ¿ves, ma? Te dije que es buena onda. Yo solo asentí. No quise hacer comentarios. Pero por dentro, algo me olía mal. Con el tiempo, Clara se fue metiendo en todo. De pronto, las decisiones que Andrés tomaba, ya no venían de él. Si antes me llamaba todos los domingos, ahora me decía que Clara quería que tuvieran tiempo solo para ellos. Si antes venía a visitarme con una bolsa de pan dulce, ahora solo mandaba mensajes secos. Estoy ocupado, ma. Luego te llamo. Y cuando me llamaba, Clara siempre parecía estar ahí. Aunque no hablaba. Se oían sus pasos, su risa falsa, el golpeteo de sus uñas contra la pantalla del celular. Como si supiera que estaba escuchando. Como si estuviera marcando su territorio. Una vez, durante una comida en casa, vi cómo lo miró cuando me abrazó. No fue una mirada de celos normales. Fue una mirada posesiva. Como si yo fuera una amenaza. Como si ser su madre fuera una competencia. A partir de ahí, todo cambió. Lentamente, pero sin pausa. Las llamadas se volvieron mensuales. Las visitas, esporádicas. Y las excusas, cada vez más descaradas. Andrés está enfermo. Tenemos que ir a ver a sus suegros. Tenemos mucho trabajo. Clara está pasando por un momento difícil. Y claro, él me lo decía con ese tono culpable, como sabiendo que algo andaba mal, pero sin tener el valor de enfrentarlo. Hasta que un día, me dijo algo que me dolió más que cualquier silencio. Ma, tienes que entender que Clara y yo estamos haciendo nuestra vida. Ya no podemos estar tan pegados a ti todo el tiempo. ¿Pegados? ¿Así veía todo lo que hice por él? Me fui a dormir esa noche con una presión en el pecho. Lloré bajito, abrazando una foto suya de cuando tenía 7 años, disfrazado de astronauta. Me acuerdo que ese día le hice el casco con una cubeta blanca y papel aluminio. Dijo que era el mejor traje de la escuela. Me abrazó y me dijo, cuando sea grande, te voy a llevar a la luna, ma. Y ahora, ni siquiera podía llevarme a su boda. Pero aquí viene lo más fuerte. Un día, me encontré a una prima de Clara en el mercado. Una joven simpática que me reconoció por una foto que Andrés alguna vez subió. Platicamos. Y sin saber que me estaba soltando dinamita pura, me dijo. Sí, qué raro que usted no fue a la boda. Clara decía que su mamá ya no vivía, que por eso él estaba solo con la familia de ella. ¿Perdón?
¿Que yo estaba muerta? Me quedé congelada, con el nopal a medio pesar y el alma hecha trizas. En ese momento, supe que esto no era un error. No era un malentendido. Era un plan. Clara no solo me borró de la boda. Me borró de la historia. Me sacó de la ecuación. Me mató simbólicamente para que nadie preguntara por mí. Para que pudiera lucir su vida perfecta sin una suegra que no combinaba con la decoración. Y Andrés no dijo nada. O peor aún, quizás lo aceptó. Fue ahí cuando todo lo que había ignorado por años me golpeó de golpe. Los desplantes. Las evasivas. Las frases hirientes disfrazadas de cortesía. Clara no era simplemente una mujer difícil. Era una manipuladora. Una estratega. Una narcisista de manual. Y no lo digo por despecho. Lo digo porque lo viví. Porque estuve del otro lado. Porque vi cómo se llevaba a mi hijo poco a poco, mientras yo trataba de no hacer olas para no perderlo. Pero hay algo que Clara no entendía. Yo no soy una suegra cualquiera. Yo no soy una mujer débil. Y cuando una mujer como yo pierde lo único que le daba sentido a su vida, no se queda llorando en un rincón. Se levanta. Y actúa. Porque esa fue la gota que derramó el vaso. Y si ella pensaba que ya me había silenciado para siempre, se equivocó. Después de aquella frase brutal, Clara dijo que su mamá ya no vivía. Sentí que me habían enterrado viva. No fue una exageración. Fue literal. Me habían declarado muerta socialmente. Clara me mató. Y lo peor es que mi propio hijo, mi sangre, permitió ese entierro en vida. Me tomó días aceptar que no era un malentendido. Que no fue un simple olvido. Que no fue una boda pequeña, ni algo rápido, como algunos intentaron justificar. No. Fue fríamente calculado. Fue ejecutado con precisión, como una cirugía de relaciones. Clara me estirpó de la vida de Andrés como si fuera un tumor. Y mientras más lo pensaba, más me ardía por dentro. Me aislé. No contestaba llamadas, no salía al mercado, no saludaba a los vecinos. Me convertí en un fantasma, pero uno vivo, uno consciente. Y entre esas sombras, nació algo en mí. Una calma peligrosa. Una voz interna que me decía, Marta, esto no se queda así. Y no era rabia. Era otra cosa. Era dignidad herida. Era esa fuerza que solo las mujeres que han sido silenciadas conocen. Esa que viene desde el estómago. Que te empuja a hacer lo impensable. Un día, limpiando la alacena, encontré una vieja caja de zapatos. Polvorienta. Olvidada. La abrí. Ahí estaban. Fotos de cuando Andrés era niño. Sus diplomas de primaria. Un dibujo que me hizo donde puso mi mamá es mi heroína. Y también, cartas. Varias. Entre ellas, una de Clara. Una que me había escrito cuando apenas llevaban unos meses de novios. La había guardado sin saber por qué. La leí. Era amable, pero llena de falsas promesas. Querida Marta, gracias por confiar en mí. Nunca haré nada que separe a Andrés de su familia. Sé que para él tú eres lo más importante, y eso también te hace importante para mí. Qué irónico. Qué cruel. Una carta escrita con tinta, y ejecutada con veneno. En ese momento, supe que no necesitaba gritar. No necesitaba armar escándalos. No necesitaba perseguirlos ni exigir nada. Necesitaba hacer un plan. Y no cualquier plan. Uno silencioso. Uno que les doliera donde más les dolía, en la imagen perfecta que tanto habían construido. Pero primero, necesitaba información. Me fui directo a lo único que Clara no podía controlar, la verdad de su pasado. Clara siempre hablaba de su familia como si fueran de la realeza. Siempre presumía que su papá tenía una cadena de restaurantes en Monterrey, que su mamá había sido reina de belleza, que todos en su familia eran gente de bien. Pero en una ocasión, durante una de esas comidas donde ella bajaba la guardia, soltó un comentario que nunca olvidé. Mi mamá dice que nunca hay que mencionar lo que pasó con mi tío Ernesto. Es un tema delicado. Lo dijo como quien suelta un chisme sin querer. Y eso, en su momento, no me pareció importante. Pero ahora, era oro. Así que empecé a buscar. Usé Facebook. Me metí a perfiles viejos, investigué apellidos, conexiones. No fue fácil, pero tampoco imposible. Y lo que encontré, me heló la sangre. Clara venía de una familia rota. Muy rota. Su tío Ernesto había estado preso por fraude fiscal. Su madre había estado involucrada en un escándalo por falsificación de documentos. Y su padre, no tenía restaurantes.
Tenía una fonda que había cerrado hacía años. Nada era como lo pintaban. Todo era fachada. Y ahí lo entendí todo. Clara no solo me sacó de la boda por clasismo. Lo hizo por miedo. Miedo de que alguien como yo, que venía desde abajo, pero con verdad en las manos, pudiera desmantelar su mundo ficticio. Ella sabía que yo era un riesgo. Porque no tengo filtros. Porque cuando algo me duele, lo digo. Porque no me arrodillo ante nadie. Pero eso no era todo. Revisando mensajes antiguos entre Andrés y yo, encontré algo más. Un audio. Uno que él me mandó hace más de un año, después de una pelea con Clara. En el audio decía: Ma, no sé qué hacer. Siento que Clara me quiere lejos de ti. Siempre dice que tú me manipulas, que eres una carga. Pero no es verdad, ¿verdad, Ma? ¿Tú crees que estoy exagerando? Ese audio me rompió en dos. Porque demostraba que él lo sabía. Que en algún momento, su corazón lo sintió. Que hubo una parte de él que me creyó. Pero luego, lo dejó pasar. Eligió el camino fácil. Eligió no incomodar a Clara. Eligió perderme. Y eso, duele más que cualquier traición. Pero también me dio una idea. Ese audio, esas cartas, esas pruebas, no eran solo recuerdos. Eran armas. Y no para destruir, sino para exponer. Porque si algo sabía yo, es que cuando se cae una máscara, no hay cirugía que la vuelva a pegar. Y Clara, mi nuera perfecta, estaba a punto de perder la suya. No por venganza, sino por justicia. Porque si la vida me borró, ahora yo iba a reescribir mi historia. Y nadie, absolutamente nadie, me iba a detener. Hay gente que piensa que la venganza se trata de gritar, de tirar cosas, de hacer escándalo. Pero la verdadera venganza, esa que deja huella, es silenciosa, paciente, calculada. Y eso fue exactamente lo que decidí hacer. No quería verlo sufrir por puro placer. No soy de esas. No soy mala. Lo que quería era que el mundo supiera quién era yo. Lo que había hecho por mi hijo. Lo que Clara había hecho conmigo. Y si con eso su mundo perfecto se caía. Bueno, que se caiga. Porque yo no lo empujé. Ellos mismos lo construyeron con mentiras. Así que empecé por lo básico. Recopilé todo. El audio de Andrés. La carta de Clara. Las capturas de pantalla de publicaciones donde ella presumía cosas que no eran ciertas. Mensajes de viejos conocidos que me hablaban mal de ella. Y que yo había ignorado en su momento. Incluso encontré un video en YouTube de una entrevista que le hicieron como diseñadora emergente, donde hablaba de sus raíces empresariales y decía que había tenido una infancia llena de lujos. Todo falso. Todo actuado. Y ahí fue donde entendí la gravedad del asunto. Clara no solo me borró a mí. Se había inventado una historia. Una biografía entera. En esa historia, ella era la chica sofisticada, exitosa, nacida en cuna de oro, con un futuro brillante, y sin ninguna familia incómoda que manchara su imagen. Ahí, Andrés era su premio. El arquitecto exitoso. El esposo obediente. El adorno perfecto para su mundo de apariencias. ¿Y yo? ¿Qué era yo? Yo era la mancha. El defecto. El error que había que esconder bajo la alfombra. Yo era la vergüenza. Y eso sí que no lo iba a permitir. Así que comencé a mover piezas. Nada agresivo. Nada ruidoso. Primero, hablé con alguien del pasado de Clara. Una excompañera de la universidad que la había dejado de seguir por cosas personales. Resulta que no era la única víctima de sus juegos mentales. Me contó que Clara había arruinado relaciones, saboteado proyectos, manipulado a profesores. Era experta en jugar a la víctima mientras clavaba el cuchillo por la espalda. Esa conversación fue reveladora. Y me abrió los ojos. No estaba sola. Después, contacté a la tía de Andrés. Su madrina. La hermana de mi difunto esposo. Una mujer fuerte, de esas que no tienen pelos en la lengua. No sabía que Andrés se había casado. Tampoco fue invitada. Le conté todo. Y al principio no me creyó. Pero cuando escuchó el audio, cuando vio la carta, cuando le enseñé la foto de la boda que Clara había publicado con el mensaje "Mi familia", por fin completa, se quedó en silencio. Y luego, dijo algo que me encendió el alma. Marta, esto no puede quedarse así. Tú no eres una sombra. Eres su madre. Y si él lo olvidó, habrá que recordárselo. Así que juntas, empezamos a organizar lo que yo llamo la verdad en cápsulas. No era una venganza. Era una campaña de memoria. Creamos un perfil nuevo de Facebook. Uno anónimo.
donde comenzamos a publicar fotos antiguas de Andrés conmigo. Sin etiquetas, sin nombres. Solo imágenes reales, llenas de historia. Una donde él tenía 8 años, abrazándome con un pastel en la mano. Otra donde salíamos del hospital cuando le quitaron el yeso de la pierna. Otra más, de su graduación de secundaria, donde yo estoy atrás, con los ojos hinchados de tanto llorar de orgullo. Cada imagen tenía una frase corta. Saber de dónde vienes es tan importante como saber a dónde vas. El amor verdadero no siempre se publica. Algunas madres dan todo, y aún así, las borran. No tardó en hacerse viral en los grupos locales. La gente empezó a compartir las fotos, a comentar, a preguntar. Y aunque no sabían quiénes éramos exactamente, los que estaban cerca, sí sabían. Y así llegó la joya de la corona. Una conocida me envió un video filtrado de la boda, grabado por un camarógrafo que también había sido excluido de los créditos porque, según Clara, no captaba bien su perfil. En ese video, Clara se burlaba con sus amigas diciendo: ni mi suegra ni su tía iban a combinar con la decoración. Qué bueno que Andrés me hizo caso. Lo dijo riendo. Como si fuera gracioso. Como si fuera una broma inocente. Pero no lo era. Era la confirmación de todo. Y yo, la tenía grabada. No la subí. No aún. No necesitaba arruinarle la vida. Solo quería que supiera que yo también podía jugar su juego. La diferencia era que yo tenía la verdad de mi lado. Y con eso, comencé a preparar la última pieza del rompecabezas. La que Clara no veía venir. Una verdad tan fuerte, que no necesitaría gritarla. Solo mostrarla. Y dejar que el mundo hiciera lo suyo. ¿Quieres que continúe con la parte 5 el día que? Hay un momento en la vida donde una persona se ve al espejo, y por primera vez, se da cuenta que la imagen que devuelve no es tan perfecta como pensaba. Ese momento le llegó a Clara. Y no porque yo se lo gritara, no porque la señalara, sino porque la verdad, cuando se asoma, no perdona. Todo comenzó con una llamada inesperada. Era una tarde cualquiera. Estaba regando mis plantas cuando sonó mi celular. No reconocí el número. Dudé en contestar, pero algo me dijo: hazlo. Y ahí estaba él. Mi hijo. Andrés. No con la voz firme que solía tener. No. Su voz era temblorosa. Insegura. Como si no supiera por dónde empezar. Ma, necesito hablar contigo, dijo. Y esas 6 palabras me paralizaron. No le respondí de inmediato. Lo dejé sentir el silencio. Que pesara. Que entendiera que ya no tenía el acceso directo que siempre tuvo. Pero finalmente, respondí. ¿Hablar como cuando eras niño y me contabas todo? ¿O hablar como ahora, cuando solo existo si te conviene? Del otro lado, silencio. Respiró profundo. Y dijo algo que no esperaba. Vi el perfil, el de las fotos. Supe que eras tú. O al menos, alguien muy cercano a ti. Me costó, pero lo reconocí. No lo negaba. No lo confrontaba. Lo admitía. Y entonces, con esa confesión, entendí que el plan había comenzado a hacer efecto. Le pregunté. Y Clara también lo vio. Sí, me dijo. Y se enojó. Mucho. Por supuesto que se enojó. Porque no controlaba la narrativa. Porque la verdad no se puede decorar con luces ni filtros. Porque por primera vez, no era ella la protagonista de la historia. Andrés quiso justificarse. Decía que Clara estaba estresada, que todo fue muy rápido, que hubo muchas decisiones difíciles. Pero yo no lo dejé seguir. Me borraron porque no combinaba con la decoración, Andrés. Silencio. ¿Te da pena de mí? ¿Te avergüenzas de dónde vienes? No, ma, nunca fue así, respondió. Solo, me dejé llevar. Ahí lo tenía. La confesión más dolorosa. Se dejó llevar. Y es que eso es lo que duele. No que Clara lo intentara, sino que él lo permitiera. Que alguien a quien le diste la vida, te abandone por no encajar en su nuevo mundo. Andrés me pidió vernos. Dijo que quería hablar en persona. Que necesitaba entender cosas. Le dije que no. Que aún no era el momento. Que antes de eso, quería que viera algo más. Y ahí es donde todo se dio la vuelta. Usando el mismo perfil anónimo donde publicábamos recuerdos, subí una carta. No era agresiva. No lo mencionaba por nombre. Pero sí decía verdades que quemaban. Hay quienes nacen entre cuna de oro y otros entre tortillas con sal. Pero el valor no se mide por la vajilla, sino por el alma. Yo crié a mi hijo sola, con trabajo,
con amor, con orgullo. Y si un día me olvida por no encajar en su mesa, que sepa que mi ausencia también dejará hambre. No de comida, sino de raíz. Esa publicación se compartió más de 1000 veces. Se hizo viral. Mujeres de todas partes comentaban. Madres, abuelas, hijas. Todas entendían lo que estaba diciendo, sin necesidad de mencionar nombres. Y fue entonces que Clara cayó. Porque la gente empezó a hablar. En su círculo social. En el trabajo. En redes. El video donde se burlaba de mí circuló. No porque yo lo subiera, sino porque alguien más lo hizo. Una de sus amigas lo filtró. Quizá harta de sus mentiras. Quizá porque también había sido usada por ella. Clara intentó frenarlo. Hizo publicaciones intentando justificarse. Dijo que la gente estaba malinterpretando todo, que eran rumores, que nunca hubo mala intención. Pero cuando el daño está hecho, las palabras no sirven de nada. Clara, la mujer perfecta, la diseñadora fina, la esposa modelo, estaba en el centro de una tormenta que ella misma provocó. Y por primera vez, vi en su mirada algo que nunca había visto. Miedo. Porque el mundo que había construido con mentiras se estaba resquebrajando. Porque la imagen que tanto protegía se había manchado. Porque el reflejo que veía en el espejo ya no era brillante. Era sucio. Y no por culpa mía, sino por sus propias decisiones. Y mientras todo eso pasaba, yo estaba tranquila. No feliz. No vengativa. Solo, en paz. Porque finalmente, la verdad habló. Y cuando la verdad habla, no hay maquillaje que la oculte. Dicen que el silencio es una respuesta. Y a veces, es la peor de todas. Después de que la verdad salió a la luz, después de que el mundo conoció la cara real de Clara, yo esperaba que Andrés hiciera algo más que una llamada vacilante. Esperaba, no, necesitaba, que dijera algo que valiera la pena. Pero no fue así. Durante días, el teléfono se quedó en silencio. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Y cada día que pasaba, ese silencio pesaba más. Como si me cayera encima un costal de ladrillos, uno por cada año que pasé sacrificándome por él. Yo no buscaba una disculpa perfecta. No esperaba flores, ni lágrimas, ni que llegara arrodillado. Solo quería una muestra de humanidad. Una palabra. La regué. Pero no llegó. Y en ese hueco de nada, recordé tantas veces que estuve ahí para él. Cuando tuvo miedo por primera vez en la primaria porque no entendía matemáticas. Cuando lloró por su primer amor de adolescencia. Cuando no tenía dinero para la tesis, y vendí mi máquina de coser para que pudiera imprimirla a color. ¿Y ahora? ¿Qué recibía a cambio? Silencio. Clara, por su parte, estaba haciendo todo lo posible por salvar su reputación. Subía publicaciones con frases motivacionales, fotos de su infancia editadas hasta parecer de catálogo, y mensajes fingidos de apoyo familiar. Era patético. Era artificial. Y aún así, Andrés se quedaba a su lado. Ahí entendí algo brutal. No era solo manipulación. Era elección. Él eligió el silencio. Eligió no perder su comodidad, su paz aparente, su burbuja de cristal. Eligió no enfrentar lo feo, lo incómodo, lo real. Y eso me dolió más que cualquier traición. Porque cuando alguien te hiere con palabras, al menos sabes qué siente. Pero cuando alguien no dice nada, te obliga a inventarte 1000 versiones. ¿Le importo? ¿Me extraña? ¿Se arrepiente? ¿Me odia? Y esa incertidumbre es veneno puro. Una noche, me senté en la cocina. La misma cocina donde tantas veces cocinamos juntos. Encendí una veladora. No para él. Para mí. Para despedirme de la madre que yo había sido hasta ese momento. Porque me di cuenta de algo muy importante. A veces, tenemos que soltar incluso a quien parimos con nuestras entrañas. No porque dejemos de amar, sino porque nos estamos perdiendo a nosotras mismas por seguir esperando lo que no va a llegar. Guardé todas sus fotos en una caja. No para tirarlas, sino para ponerles pausa. Porque verlas todos los días me estaba arrancando la piel desde adentro. Y justo cuando creí que ya no quedaba nada por escuchar, recibí otro mensaje. Pero esta vez, no fue de Andrés. Fue de alguien más. Era una mujer. Me escribió por inbox. No la conocía, pero su nombre me sonaba. Se presentó como Erika, una excompañera de trabajo de Clara. Me dijo que había visto las publicaciones, que había reconocido detalles, frases, rostros, y que tenía algo que contarme.
Quedamos de vernos en un café discreto, lejos del centro. Cuando llegó, la reconocí de inmediato. No por haberla visto antes, sino por su mirada. Tenía esa mirada de quien ha sido aplastada por alguien como Clara. Y sin rodeos, me dijo: Clara no solo te quitó a tu hijo. Lo está usando. Lo necesita como fachada. Pero en realidad, vive como si él no existiera. En el trabajo, nunca lo menciona. Se burla de él. Dice que es su proyecto más exitoso, como si fuera una inversión. Me lo dijo con rabia, pero también con compasión. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. Porque sí, dolía que Andrés me hubiera dado la espalda. Pero dolía más saber que él ni siquiera sabía en lo que se había metido. Estaba enamorado de una ilusión. De una mujer que no lo amaba. Solo lo utilizaba como escaparate. Y ahí entendí todo. Andrés no solo estaba en silencio. Estaba perdido. Perdido en una relación tóxica. Perdido en un mundo que no era suyo. Y tan desconectado de la realidad, que ni siquiera se daba cuenta. ¿Y yo? ¿Qué podía hacer? No podía forzarlo a despertar. No podía obligarlo a amarme como antes. No podía gritarle la verdad al oído hasta que reaccionara. Pero lo que sí podía hacer era seguir siendo yo. Auténtica. Firme. Coherente. Con memoria. Con verdad. Con dignidad. Porque aunque él eligiera el silencio, yo estaba aprendiendo a hablar por mí. Y tal vez, solo tal vez, cuando todo se derrumbe, cuando Clara ya no tenga nada que ofrecerle, cuando la fachada se caiga del todo, él recuerde quien siempre estuvo ahí, quien jamás usó máscaras, quien lo amó incluso cuando no lo merecía. Y si ese día llega, no sé si estaré lista para recibirlo, pero sé que, al menos, ya no me dolerá el silencio. Porque para entonces, habré aprendido a vivir con mi propia voz. Tocar fondo no siempre es caer al abismo. A veces, tocar fondo es mirarte al espejo una mañana y no reconocer quién eres. Es darte cuenta de que, por amar tanto, te vaciaste por completo. Y ahí estaba yo. Vacía. Después de todo lo que pasó, después del silencio de Andrés, después de la verdad de Clara, y de escuchar lo que realmente opinaba de él, me di cuenta de algo que me estremeció. Yo había dejado de vivir. Sí, respiraba, comía, dormía, pero no vivía. Mi rutina se volvió un campo minado de recuerdos. La taza de café que siempre usaba Andrés. El sillón donde veíamos películas. La mesita donde hacía sus maquetas. Todo era memoria. Todo dolía. Y por más que intentara llenar el tiempo, el vacío se quedaba ahí. Pero una mañana, abrí los ojos con otra sensación. No era tristeza. Era rabia transformada. Era ese punto en el que una mujer decide no esperar más. Porque sí, al principio quise que regresara. Esperaba que tocara la puerta, que me mirara con lágrimas en los ojos y dijera: Ma, perdón. Pero entendí que si tenía que rogar por amor, no valía la pena. Ese día, me puse mi vestido favorito. Me maquillé un poco, como no lo hacía hace años. Salí al centro y me tomé un café en una terraza, sola, sin prisa, como mujer, no como madre. Y al ver a las personas pasar, me dije: ya no quiero que el dolor sea mi casa. Quiero que sea una estación. Una por la que pasé, pero no donde me quedé. Volví a ver a mis amigas. Retomé el club de lectura. Hice un curso en línea de panadería casera, algo que siempre quise hacer. No para distraerme, para reconstruirme. Y entre harina, libros y carcajadas tímidas, algo en mí comenzó a sanar. Porque entendí una verdad que nadie nos dice. Ser madre no significa desaparecerte. Ser madre no es anularte, ni convertirte en mártir, ni cargar culpas que no te pertenecen. Ser madre también es tener derecho a soltar. Y no por egoísmo. Por salud. Pero justo cuando empecé a levantarme, el destino decidió probarme otra vez. Una mañana, tocaron a la puerta. Era una chica joven, de unos 19 o 20 años. Nerviosa, con una carpeta en la mano. ¿Usted es Marta García? Sí. Soy alumna de arquitectura, y estoy haciendo un reportaje sobre mujeres que han apoyado a profesionales desde las sombras. Me hablaron de usted. No entendí de inmediato. Pero ella abrió su carpeta, y ahí estaba. Una foto mía, con Andrés. Él, de joven. Yo, entregándole sus planos. Una imagen que yo ni recordaba, pero que alguien más no había olvidado. Dicen que usted fue la razón por la que él terminó la carrera.
que vendía comida para pagarle las copias, los pasajes, que lo cuidaba hasta en las desveladas. Mi garganta se cerró. Sentí un nudo. Ella no venía a juzgar. No venía a lastimar. Venía a reconocer algo que mi propio hijo había olvidado. Le ofrecí pasar. Charlamos por horas. Y cuando se fue, me dejó una carta. Gracias por enseñarme que una mujer puede ser raíz, aunque nadie lo vea. Esa carta me devolvió el alma. Porque me recordó que, aunque Andrés no lo valorara, lo que hice no fue en vano. Sembré. Y aunque mi árbol se torciera, otras semillas estaban creciendo. Ese día confirmé que no iba a esperar más. Ya no quería ser la mujer que se quedaba mirando la puerta, esperando que su hijo regresara. Quería ser la mujer que, si él volvía, lo recibía de pie. Fuerte. Clara. Cambiada. No por él. Por ella misma. Porque no todo se trata de recuperar. A veces, se trata de reinventarte. Y aunque seguía amando a Andrés con cada parte de mí, su ausencia ya no me paralizaba. Su silencio ya no me mataba. Porque yo ya no estaba esperando. Estaba viviendo. Dicen que todo lo que se construye sobre mentiras, termina cayendo. Puede tardar meses, incluso años. Pero un día, la estructura cruje. Y cuando cruje, nadie queda ileso. Y eso fue exactamente lo que pasó con Clara. Durante semanas, intentó mantener su fachada. Publicaba frases motivacionales, selfies con sonrisas congeladas, fotos en restaurantes caros como si todo estuviera perfecto. Pero los comentarios cambiaron. Ya nadie le aplaudía. Ahora la gente preguntaba, ¿y tu suegra? ¿Por qué ocultaste su existencia? ¿Por qué hablaste así de la familia de tu esposo? Al principio, los borraba. Luego los ignoraba. Pero como una grieta en una represa, cuando una verdad se filtra, ya no se detiene. Y entonces pasó lo inevitable. Se filtró un audio. Una conversación privada entre Clara y una colega, donde decía, estoy harta de fingir. Andrés es un mueble más en mi casa. No aporta nada. Solo está ahí, porque me conviene que esté. Sí. Así lo dijo. Tal cual. El audio se regó como pólvora. No solo en redes, sino en su trabajo, entre sus socios, en su círculo social. Y lo peor, llegó a él. Andrés lo escuchó. 1, 2, 10 veces. Y esa vez, ya no pudo negarlo. Porque no era una foto manipulada. No era una suposición. Era su esposa. Su voz. Sus palabras. Me enteré por terceros. Yo no lo busqué. Pero el rumor ya era calle. La gente me veía con otras caras. Unas con compasión. Otras con culpa. Otras, simplemente, con sorpresa. Y entonces, pasó lo que yo pensé que nunca pasaría. Una mañana, mientras preparaba café, alguien tocó la puerta. Firme. Sin timidez. Como quien por fin se atreve. Me acerqué. Y al abrir, ahí estaba. Andrés. No el joven elegante que vi en las fotos de su boda. No. Este era otro. Con la barba crecida, los ojos hinchados, la camisa arrugada. Y en la cara, una mezcla de vergüenza, tristeza y cansancio. No dijo nada. Solo me miró. Y luego, ¿puedo pasar, ma? Yo no sabía qué hacer. Por dentro, sentía todo. Rabia. Alegría. Miedo. Oré. Le abrí la puerta. Pasó como si fuera la primera vez. Miró todo con ojos nuevos. La sala, los cuadros, las plantas. Como si estuviera redescubriendo su origen. Nos sentamos. El silencio pesaba. Hasta que él rompió con la voz quebrada. Escuché todo. Leí todo. Y sé que no tengo excusa. Yo no dije nada. Quería que hablara. Que se vaciara. Que sacara por fin lo que nunca dijo. Pensé que estaba construyendo algo grande. Que Clara me estaba llevando a otro nivel. Pero en realidad, me estaba alejando de todo lo que soy. Hizo una pausa. Me alejé de ti, ma. Y no porque no te quisiera. Fue más fácil no verte, que enfrentar lo que estaba permitiendo. Y ahí lo tuve claro. No era un monstruo. Era un hombre confundido. Roto. Manipulado. Y sí, también responsable. Porque aunque Clara tejiera la telaraña, él decidió quedarse enredado. Ya no estoy con ella, dijo. Se fue. Dijo que necesitaba reinventarse. Que mi imagen ya no le servía. Qué irónico. Lo desechó igual que a mí.
Porque Clara no tenía vínculos. Tenía utilidades. Andrés me miró con los ojos llenos de agua. ¿Tú crees que aún puedo hacer algo bien? Y yo tuve que contener todo lo que quería decir. Porque por mucho dolor que me hubiera causado, por más veces que me fallara, ahí estaba mi hijo, mi niño, mi sangre. Me levanté. Fui por una caja. La misma donde había guardado nuestras fotos. La puse sobre la mesa. Y le dije, ahí está todo lo que fuiste. Lo que eres. Lo que yo nunca dejé de ver. Andrés la abrió. Sacó una foto de cuando era bebé, envuelto en una cobijita tejida por mí. Y entonces, lloró. Como nunca lo había hecho. Como si todo el dolor contenido saliera de golpe. Perdón, ma. Y por fin, después de tanto tiempo, esas palabras llegaron. Tarde. Pero con verdad. Y yo entendí que el perdón no borra lo vivido. Pero puede abrir la puerta a lo nuevo. Ese día no arreglamos todo. No nos abrazamos con música de fondo. No fue mágico. Fue real. Y lo real, toma tiempo. Pero fue un inicio. Y a veces, después de tanto vacío, lo que más se necesita es un pequeño inicio. Perdonar no es un acto mágico. No es como en las películas donde todo se resuelve con un abrazo y lágrimas dramáticas. Perdonar duele. Duele tanto como la herida. A veces, hasta más. Y después de que Andrés regresó, después de escuchar por fin un perdón, ma, entendí que yo tenía una decisión que tomar. Podía quedarme con el orgullo herido. Podía cerrarle la puerta. Podía seguir repitiéndome todo lo que hizo mal. Y con toda razón del mundo. Pero entonces me pregunté, ¿a qué me estaba aferrando realmente? ¿A mi dolor? ¿A mi rabia? ¿O al miedo de que, si lo perdonaba, me lastimara otra vez? Porque eso era lo que más miedo me daba. No que volviera, sino que volviera, y se fuera de nuevo. Andrés empezó a visitarme cada semana. No con flores. No con promesas. Con acciones. Llegaba temprano, lavaba los trastes sin que yo le dijera. Reparó la puerta del patio que llevaba años floja. Y una tarde, me sorprendió cocinando el arroz con plátano que tanto le gustaba de niño. Lo intenté 3 veces antes de que me saliera bien, me dijo, riéndose. Pero tenía que devolverte aunque fuera un poquito. Yo lo miraba en silencio, con el corazón hecho nudo. No quería rendirme a la primera. No quería caer en la nostalgia. Pero había algo en sus ojos que ya no era el mismo de antes. Había humildad. Había dolor sincero. Y entonces lo entendí. Yo también había cambiado. Ya no era la misma mujer que lloraba en el sillón, esperando que él llamara. Ahora era alguien que había sobrevivido al abandono. Que había tocado fondo, y subido sin ayuda. Así que el perdón no fue un regalo para él. Fue un acto de amor propio. Porque quedarme rota, amargada, rencorosa, me hacía más daño a mí que a él. Una noche, mientras cenábamos juntos, me dijo algo que me atravesó. Cuando Clara me dijo que no te quería en la boda, yo no supe qué hacer. Me quedé callado, por miedo. Miedo a perderla, miedo a arruinar lo que habíamos construido. Pero al final, me perdí a mí. Y también te perdí a ti. Yo lo miré fijamente. Y le dije, ya no me importa Clara. Ya no me importa la boda. Lo que me dolió fue que no levantaras la voz. Que no dijeras, esa es mi madre y se respeta. Él asintió. No se justificó. Y eso valía más que 1000 excusas. Porque cuando alguien deja de defenderte, deja de amarte en voz alta. Y eso, deja cicatrices. Pero también le dije esto. No espero que seas el hijo perfecto. Pero sí quiero que, si algún día tienes hijos, les enseñes a nunca avergonzarse de quienes los criaron. Él prometió hacerlo. No con palabras bonitas, sino con hechos. Y desde entonces, empezamos a reconstruir. Lento. Paso a paso. Sin pretender que nada pasó. Porque sí pasó. Y lo hablamos. Y lo lloramos. Y eso fue parte del perdón. No borrar, sino aceptar. Clara, por su parte, desapareció del mapa. Se fue de la ciudad. Intentó montar otra imagen, otra historia. Pero ya nada era igual. El escándalo de su audio la persiguió más que cualquier rumor. Y aunque intentó limpiar su nombre, el daño estaba hecho. Andrés me confesó que le había dejado todas sus cosas. Ni siquiera quiso pelear por los muebles. Que se quede con todo, me dijo. Menos con mi dignidad. Y eso me dio paz. Porque entendí que él también había tocado fondo. Y había elegido levantarse.
El perdón no fue inmediato. Tampoco fue total. Pero fue real. Y eso fue suficiente para empezar de nuevo. Porque cuando alguien te hiere, tú decides si esa herida se infecta o si cicatriza. Y yo elegí cicatrizar. No por él. Por mí. Después de perdonar a Andrés, pensé que lo más fuerte ya había pasado. Pensé que el resto del camino sería una reconstrucción lenta pero tranquila. Pero no. Porque justo cuando crees que ya no queda nada más por vivir, la vida te lanza un reto inesperado. Una tarde cualquiera, mientras limpiaba el patio, escuché una voz que me detuvo en seco. Una voz que nunca creí volver a escuchar tan cerca. Disculpe, ¿podemos hablar un momento? Era ella. Claire. Ahí. Parada frente a mi reja. Sin maquillaje, con el cabello recogido, con una blusa arrugada y los ojos vacíos. No era la Clara que yo recordaba. Ya no tenía esa mirada arrogante. Esa energía de yo controlo todo. No. Esta Clara parecía rota. No sabía si abrir la puerta. Mi cuerpo se congeló por completo. La mente me gritaba: ciérrale la cara, hazla sufrir, regrésale todo lo que te quitó. Pero algo más profundo me decía: escucha. Le abrí. Solo un poco. Lo justo para que nos viéramos cara a cara. Vine porque necesitaba pedirte algo. No, no perdón. Porque sé que no tengo derecho. Solo necesitaba decirte que me equivoqué. Que me perdí. Y que te vi como una amenaza cuando eras todo lo contrario. Mis manos temblaban. Sentía una mezcla entre asco, tristeza y lástima. Pensé que si alejaba a Andrés de ti, sería completamente mío. Pensé que podía controlarlo todo. Pero me equivoqué. Y hoy estoy sola. Sin él. Sin familia. Sin nadie. Quise decirle tantas cosas. Quise gritarle todo el dolor que me causó. Pero no lo hice. Y eso fue lo que más me sorprendió. Porque la venganza fácil, la agresiva, ya no me interesaba. Yo ya no estaba en guerra. Le dije: no sé qué esperas que diga. Ni qué buscas. Pero si viniste aquí a buscar paz, te digo algo. La paz no se pide, se construye. Ella asintió. Me miró con lágrimas en los ojos. Y dijo: gracias por no cerrarme la puerta en la cara. Ya con eso me voy con un poco menos de odio encima. Se fue caminando despacio. Como una sombra que por fin entendió que el sol no era su enemigo. Y esa noche, algo dentro de mí cambió para siempre. Porque entendí que mi historia no se trataba solo de perder y recuperar. Se trataba de transformarme. Y fue ahí cuando tomé una decisión que nunca creí tomar. Escribir mi historia. Sí. Agarré un cuaderno viejo, una pluma, y empecé desde el inicio. Desde cuando Andrés era bebé. Desde mis años de lucha. Desde las traiciones. Hasta llegar al día en que Clara tocó mi puerta. Todo. Sin filtros. Sin adornos. Solo la verdad. No para vengarme. Ni para hacerme la víctima. Sino para que nadie más pase por lo mismo sin saber que no están solas. Que hay madres como yo, que también fueron silenciadas, reemplazadas, ignoradas. Pero que sobrevivieron. Después de meses, una amiga leyó el manuscrito y me dijo: esto es un libro. Tienes que compartirlo. Me reí. ¿Quién va a querer leer esto?, le dije. Y ella respondió: todas las que han amado tanto, que se olvidaron de sí mismas. Así que, sin buscarlo, sin planearlo, mi dolor se volvió palabra. Y mi palabra, un testimonio. Lo publiqué de forma sencilla, digital. No buscaba fama. Solo liberar mi historia. ¿Y lo que pasó? Me dejó sin palabras. Cientos de mujeres comenzaron a escribirme. Agradecidas. Identificadas. Inspiradas. Una me dijo: gracias por recordarme que puedo seguir adelante, aunque mi hijo no me mire. Otra escribió: tu historia me salvó de convertirme en una mujer amarga. Y una más: ahora sé que no estoy loca, solo fui invisible para los que más amaba. Y ahí supe que todo lo vivido tenía un propósito. Yo no era solo Marta, la mamá olvidada. Era Marta, la mujer que volvió a nacer después de ser borrada. Y sí, fue difícil. Sí, hubo noches de llanto y soledad. Pero también hubo días de orgullo. De fuerza. De libertad. Porque lo que hice después me sorprendió hasta a mí misma. Cuando escribes tu historia, crees que el punto final lo decides tú. Crees que una vez que cierras el capítulo, todo queda atrás. Pero a veces, la vida te sorprende con un epílogo que nunca imaginaste.
Mi libro empezó a circular entre grupos de lectura, páginas de mujeres, incluso algunos terapeutas comenzaron a usar fragmentos en talleres sobre relaciones familiares. Nunca lo vi venir. Nunca lo busqué. Solo sucedió. Una mañana, recibí un mensaje de una editorial independiente. Me dijeron que querían convertir mi historia en una edición impresa, que querían llevarla a ferias, a bibliotecas, a universidades. Porque tu historia no es solo tuya, Marta, me dijeron. Es la historia de miles de mujeres invisibles. Yo me quedé sin habla. A mis más de 60 años, alguien me estaba diciendo que mi voz tenía valor, que lo que viví tenía peso, que yo importaba. Lloré. No de tristeza, de alivio, de sentirme vista. Por primera vez, por gente que no me debía nada, que no tenía mi sangre, que no me conocía, pero que me abrazaba con sus palabras. Andrés, al enterarse, me trajo flores. Rosas amarillas. Mis favoritas. No dijo mucho. Solo. Estoy orgulloso de ti, Ma. Y esa frase, viniendo de él. Después de todo, valía más que cualquier trofeo. Clara, por su parte, me escribió una última vez. Un correo. Largo. Lleno de palabras cuidadosamente medidas. Me contaba que había iniciado terapia. Que había perdido amistades, trabajos, respeto. Que estaba reconstruyéndose. Y que aunque sabía que yo no la perdonaba, agradecía el hecho de no haber respondido con odio. Tu silencio fue más fuerte que cualquier grito, me puso. No respondí. No hacía falta. Porque el perdón no siempre se entrega en una bandeja. A veces se ofrece, con ausencia. Y así fue como todo se acomodó, poco a poco. Volví a tener vida. Pero esta vez, una vida mía. No girando alrededor de nadie. No dependiendo del cariño de otros. Sino llena de cosas que me hacían sentir plena. Un taller de cocina en mi barrio. Clases de lectura para adultos mayores. Paseos los domingos. Y lo más importante, mi historia en manos de quien la necesitaba. Una tarde, en una presentación de libro, una joven se me acercó con los ojos llorosos. Me abrazó sin pedirme permiso, sin decir palabras. Después me dijo, tu historia me salvó. Yo también fui esa mamá borrada, pero ahora sé que puedo volver a escribirme. Y ahí supe que, aunque había sufrido como nunca, había transformado ese dolor en algo útil. En algo poderoso. Porque eso somos las mujeres que resistimos. No víctimas. Forjadoras de caminos. Y aunque este no era el final feliz clásico, era uno que me daba paz. Andrés y yo ahora tenemos una relación nueva. Sin idealizar. Sin exigir. Solo compartiendo lo que hay, con honestidad. A veces comemos juntos. A veces nos mandamos mensajes. A veces simplemente nos miramos. Y sabemos que, aunque el pasado no se borra, el presente se puede reconstruir. Nunca volví a ver a Clara. Y sinceramente, no lo necesito. Ella fue una parte dolorosa de mi historia, sí. Pero ya no tiene poder sobre mí. No define quién soy. Ni lo que valgo. Y aunque muchos esperaban que mi historia terminara con un gran regreso, con justicia poética, con todos abrazados bajo la lluvia. La verdad es que el epílogo real fue más simple. Más humano. Fue yo, Marta, mujer, madre, persona. Levantándome después de haber sido invisible. Mirando hacia adelante sin miedo. Escribiendo, cocinando, riendo, llorando, viviendo. Porque si algo aprendí en este camino, es esto. A veces, cuando creemos que el final nos destruyó, la vida nos sorprende con un nuevo inicio escondido en la última página. Si llegaste hasta aquí, no solo escuchaste una historia. Viviste conmigo cada silencio, cada lágrima no vista, cada puerta cerrada. Y también, cada renacer. Y hoy, no quiero hablarte como narradora. Quiero hablarte como mujer. Como madre. Como ser humano. Porque tal vez tú también has sentido lo que yo sentí. Tal vez tú también has amado tanto, que te olvidaste de ti. Tal vez también te tocó dar sin recibir. Ser fuerte cuando ya no podías más. Sonreír mientras te rompías por dentro. Quedarte en silencio por no perder a quienes más amabas. O, peor aún, haber sido borrada por alguien a quien ayudaste a levantarse. Pero escucha esto con el corazón abierto. No estás sola. Hay miles como tú, como yo, que fuimos invisibles, reemplazadas, traicionadas, ignoradas. Y aún así, seguimos de pie. Esta historia no se trata de Clara, ni de Andrés, ni siquiera de Marta. Se trata de ti.
de tu valor, de tu dignidad, de lo que haces cada día para mantenerte entera cuando el mundo quiere verte rota. Porque aunque te empujen, aunque te nieguen, aunque te fallen, tú sigues, tú sanas, tú aprendes, tú reconstruyes. ¿Y sabes por qué? Porque hay una verdad que nadie puede quitarte. Lo que diste con amor, ya es parte del mundo. Aunque no lo reconozcan, aunque no te aplaudan, aunque nunca te lo agradezcan. Las horas sin dormir, los sacrificios que nadie vio, las veces que callaste por paz. Todo eso tiene valor. Y tú también lo tienes. Hoy, quiero que tomes un respiro profundo y reconozcas todo lo que has pasado. No como víctima, sino como testigo viva de tu fuerza. Si alguna vez sentiste que no era suficiente, que tu voz no valía, que estabas sola, déjame decirte algo con todo el corazón. Estás aquí por una razón. Y esta historia, la de Marta, es un espejo. Para que recuerdes que no importa cuánto te hayan herido, puedes volver a ti. Puedes reconstruir tu voz, tu vida, tu identidad. Porque no hay edad para empezar de nuevo. No hay herida que no pueda sanar si decides caminar. Y si tú estás del otro lado sintiendo que ya no puedes más, permíteme regalarte esta frase. A veces, el mayor acto de amor es volver a elegirte a ti misma. No importa quién te dio la espalda. No importa quién te falló. Importa lo que tú decides hacer hoy con ese dolor. ¿Te vas a quedar en el suelo? ¿O vas a convertir tu historia en un testimonio que inspire a otras? Hoy te invito a que no cierres esta historia como una más. Te invito a que la uses. Como impulso. Como lección. Como bandera. Porque todas merecemos ser vistas. Ser escuchadas. Y sobre todo, ser respetadas. Así que ahora que terminó esta historia, quiero pedirte algo muy simple. Escribe en los comentarios qué lección te dejó esta historia. ¿Qué fue lo que más te tocó? ¿Qué crees que es esencial para la vida de un ser humano? Quiero leerte. Quiero que esta comunidad sea un lugar donde las historias no solo se escuchen, sino que sanen. Y si esta historia resonó contigo, si tocó algo profundo dentro de ti, dale like a este video. Compártelo con alguien que lo necesite. Y no olvides suscribirte al canal para que sigamos contando historias que merecen ser escuchadas. Porque tal vez tú seas la próxima persona que inspire a alguien más. Gracias por estar aquí. Gracias por quedarte hasta el final. Y sobre todo, gracias por no rendirte. Nunca olvides lo que vales.